Mis amados hermanos, Pedro, nuestro ejemplo, ¿sí? Considerado como el líder de los discípulos, como el líder de la iglesia naciente, el precursor del evangelio, negó 3 veces al Señor en la noche más importante de su vida. El hombre que caminó sobre las aguas, el hombre que vio los milagros con sus propios ojos, el hombre que vio cómo los panes y los peces se multiplicaban de una forma irracional para todos ellos. El hombre, hermano, que prometió ser fiel hasta la muerte, terminó diciendo en el versículo 57, yo no lo conozco. ¿Quién? No, él dijo así, versículo 57, la mujer, una empleada, fue a poner unas leñas ahí en el fuego y dijo, pero si este es de ellos, este hombre es discípulo de ese que van a matar. ¿Y sabe qué dijo Pedro? Yo no lo conozco. ¿Quién? No, en mi vida lo he visto. Ay, Dios mío, qué duro, ¿cierto? ¿Quién? Yo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se sentirá usted, uno como ser humano, de una persona que usted le tendió la mano, lo ayudó, lo sacó adelante y después diga, no, yo no, suerte con él, a metros, man, yo ni lo he visto, hermano? Entonces, aquí surge una pregunta que es inevitable para esta preciosa mañana. Aquí surge una pregunta inevitable. Y es, ¿por qué Jesús eligió como el líder de la iglesia a un hombre así? O sea, y para entenderlo, nosotros tenemos que ver bien quién realmente era Pedro. ¿Quién era Pedro? El apóstol. No era el más sabio. Bueno, que no era. Porque es más fácil decir que no era que era. No era el más sabio. No era el más espiritual. Pero no, es que usted tiene un gran proyecto porque usted es un hombre que lee la Biblia. Usted es muy espiritual. A usted se le ve un ángel de Dios. No, Pedro no. Al contrario. Pedro no era ni el más espiritual, no era ni el más sabio, no era el más calmado, porque era efusivo y él era terrible, hermano. ¿Sí? Él era el más impulsivo, más bien. Era el que hablaba sin pensar. Mejor dicho, la soltaba sin anestesia, hermano. O sea, lo primero que le caía al corazón, no decía. Después decía, y uno sí que se mete en problemas por ser impulsivo. Yo he aprendido con la vida que uno tiene que quedarse calladito, mejor un momentico. Y más en este país, mientras usted menos hable, más vive, hermano. Y se ve más bonito calladito. Sí, pero ahí. Sí, chao, ¿verdad? Calladito es más bonito. Uno mientras menos sepa y menos hable en este país, más vive, hermano. Pedro no, Pedro era el que más hablaba, el más impulsivo, hablaba sin pensar, el que actuaba guiado por sus emociones, se dejaba allí arrastrar. Oiga, entiéndame, él era un pescador, él no era un soldado. Era un pescador y sin embargo andaba con una espada. ¿Sabe por qué andaba con una espada? Porque si no, pues que el hombre hacía espadas, el hombre no era un pescador. Él lo que tenía que andar con una red y con anzuelos. Él andaba con una espada por una sencilla razón. Él sabía las amenazas que estaban respirando todos ellos. Y él se armó. Él fue y se armó. Él dijo, ¿cómo así? ¿Cómo? Por eso él ya estaba preparado. Él se preparó para presentar defensa y para defender a mi Cristo y tenía una espada ahí guardada. Y cuando llegaron los balazos, el hombre nos escondió. Dijo, ¿que se van a llevar a quién? ¿A Jesús? ¡Shing! Sacó la espada, hermano. Yo, ¿qué? Pues, ¿cuál es el parimero aquí? Y claro, ahí estaba el siervo del sumo sacerdote y le mandó su viajado. Oiga, la gente dice, ay, qué puntería para cortarle la oreja. ¿Quién dijo que le iba a cortar la oreja? No, él iba a volar la cabeza, le iba a partir a la mitad, uy, hermano. Sino que Malco era jabón. ¡Fua! Era Matrix ahí. Hermano, le voló la oreja. Se la voló, cayó al piso. Que Pedro era de esos impulsivos, de esos que no pensaban, que se dejaban guiar por sus emociones, que en el momento del fulgor sacaba su espada y bueno, ¿y cuántos son? Pues aquí no me resteo con todo el mundo. ¿Y Jesús qué hace? Va, recoge la oreja y dice la Biblia que la puso en su lugar. Y nos demostró con estos que las peleas no se ganan dañando a la gente, ni quitándole las cosas, ni hiriendo, sino sanando y restaurando, se ganan las batallas. Amén. Sanando y restaurando sin pelear. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque al que al hierro mata, Pedro.
A hierro muere, detén y echa tu espada para atrás, Pedro, eres muy impulsivo. Pedro fue el único hombre que recibió esta palabra tan bonita. Apártate de mí, Satanás. Imagínense. Y no lo dijo otro discípulo, lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Porque es que vino a reconvenirlo. Pedro era de los que miraba por encima todo, pero no miraba adentro el propósito. Entonces Pedro vino y reconvino al Señor: Señor, que tal cosa no te pase, porque Él les dijo: yo voy a morir, tengo que ser puesto en prisión, voy a ser burlado. Bueno, le contó todo y dijo: no, bien, ninguna cosa te va a acontecer a ti. Aquí estoy yo. Entonces, Pedro fue el hombre que no era ni el calmado, ni el bueno del grupo, ni el más espiritual, ni el más sabio, no. Él fue más bien el primero en decir que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese día. Bueno, que Jesús le dijo: uy, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Pedro, como que oró usted hoy, ¿no? Hoy se levantó bien oradito. Pero también fue el primero en dudar. Fue el primero que lo confesó como el rey, pero fue el primero en dudar. Fue el primero en hundirse. Fue el primero en equivocarse también. Ese era Pedro, Pedrito, como diría el pastor Javier, Pedrito, ¿no? O ¿cómo le diría? ¿Cómo le dicen a los Pedros? Pepe, no. Peter, Chepe. Chepe, no, Chepe José. Sí. Pedrucho, Pedroñi. Y es ahí donde uno se pregunta, bueno, ¿bajo qué regla o bajo qué características Jesús escoge a su gente, a sus hijos, a los que le van a servir? O sea, ¿cuál es el barismo? ¿Cuál es, cómo hace Jesús para escoger a su gente? Porque la noche que Jesús fue arrestado, Pedro aseguró que nunca lo abandonaría. Y aún, dice la palabra, dijo Pedro: mi vida yo daré por ti. Mi vida daré por ti. Juró lealtad absoluta. Y sin embargo, horas después, cuando el miedo lo rodeó, cuando llegaron las presiones de afuera, ya todas esas presiones, y su vida estaba amenazada de muerte, porque si tú eres de ellos, ahí lo van a matar. Pedro también iba para la misma, iba a ser atrapado, estaba acorralado. ¿Y qué hizo Pedro? Negó conocer al Señor, a su maestro. Negó conocer al que lo rescató y lo sacó de la inmundicia, ¿sí? Negó conocer al que le sanó a la suegra. Bueno, cualquiera, no mentiras, Cielito, un saludo. Negó al que lo amó en sus... No, dice que por eso lo negó, no, mentira. No, o sea. Mire, negó al hombre que lo amó con todas sus imperfecciones, que lo aceptó, hermano, lo aceptó. Todo, hermanos, o sea, le dio otra oportunidad. Jesús fue el que le dio la otra oportunidad, lo sacó del mundo de donde él vivía. Y Pedro lo negó. Y no lo negó una vez, no, fueron 3 veces. Y en ese momento dice la Biblia que el gallo cantó, y fue en ese momento en que Pedro tuvo el recordatorio para Pedro y para nosotros hoy de nuestra fragilidad humana, de que nos comprometemos muy fácil bajo la presión, bajo las emociones, de yo voy, yo tengo, yo lo hago, y sí que es fácil comprometerse bajo una emoción, ¿no? ¿Sí? Yo creo más en la gente que no dice nada, pero lo hace, que en la gente que promete y promete y que nunca lo hace. Cuando usted quiera participar de alguna actividad de aquí de la iglesia, no se comprometa. No, más bien vaya. Sí, porque así Jesús habló de una parábola, ¿recuerda? De 2 hijos. Y uno le dijo: claro, papá, para las que sean mañana madrugo. Y le dijo al otro hijo: necesito que me acompañe mañana. Y dijo: no, yo no puedo. ¿Quién cree que fue al otro día a trabajar con el papá? El que dijo que no podía. Porque es mejor sorprender a la gente que dejarlos sorprendidos de mi actitud. Entonces, comprometerse es fácil, no cuesta nada. Pero tan duro es cuando no podemos cumplir, porque somos seres humanos frágiles, débiles. Él estaba allí y fue el recordatorio de nuestra fragilidad humana. Y dice el versículo 61, y Pedro recordó las palabras de Jesús, dice ahí, que él le había dado, que el gallo iba a cantar. ¡Wow! Y se quebró por dentro Pedro. Y se quebró porque había fallado. Mire, se quebró por completo, porque dice la Biblia que Pedro lloró. ¿Pero cómo lloró? Amargamente. No solo porque había fallado, Pedro había
fallado era cuando más Jesús lo necesitaba. Jesús estaba solito en esto, hermano. Tenía un poco de gente que, Hosana, semanas antes decían Hosana cuando entró a Jerusalén. Pero esos mismos de Hosana, todos lo dejaron solo. Todos me han abandonado. Dice el Salmo 22, fuertes toros de Basán me han rodeado y me dejaron solo. Dice el Salmo 22, solo me dejaron todo el mundo arrancó a correr, hermano. Llegó la dificultad y la gente arranca a correr. Esos que corrían detrás de usted para que les gastara cuando usted tenía plata, cuando no tenga plata, esos son los que van a correr, hermano. Cuando usted esté por allá, bueno, cuando otra persona esté ahí en la clínica, necesito sangre O positivo, todo el mundo tiene malaria, todo el mundo, los amigos tienen hepatitis, y si no, que no vaya a ir ese alcohólico porque lo emborrachan usted con solo meterle la sangre de él. Y bueno, una cantidad de cosas, hepatitis, no, yo tengo hepatitis, hermano, es más, no, chao. Todo el mundo le saca a uno el cuerpo. La diabetes, que jueque, que sí, que tales, que todo el mundo. Ah, pero para ir a tomar traguito. Que yo ya soy el mayor, pero no te notas, es que yo vivo muy saludable, yo estoy muy joven, pero yo ya tengo mis 70 y pico ahí donde me ve. Entonces ya todo el mundo, nadie puede. Pero son los amigos de pecho y espalda cuando cuando tiene el dinero, pero para el trago, para todo eso sí hay, hermano. Pero para tomar sí hay. Es verdad, ese amigo alcohólico. No, hay uno que yo le dije, hermano, usted no lo pueden, cuando se muera usted no lo pueden cremar. Me dijo, ¿por qué? Dura prendido por ahí 4 días, hermano. Eso como ha tomado tanto. Hay que llamar a los bomberos y todo. Pero mire, cuando más Jesús necesitaba el apoyo, falló en ese momento. Pedro le falló en el momento donde no se le puede fallar a un verdadero amigo. Pero ahí falló. Mucho menos habrían pensado ahí que ya Pedro pues seguía con su ministerio. El hombre grande. No, Señor. ¿Sabe qué pensó todo el mundo? Que allí, justo en ese momento, había terminado la historia de él. Y por mucho menos a usted y a mí, por una cosa de esta, lo echan a uno del trabajo, le terminan la relación a uno, por mucho menos de esto. Claro, pues más diría, hasta ahí llegó Pedro. Vea, Pedro, no, la embarró, hermano. ¿Para qué puso? ¿Para qué puso a prometer, hermano, y usted no cumplió? Temprano dijo, mi vida haré por ti. ¿Cuál vida, hermano? Ninguna vida. Dijo, yo no ni conozco a ese hombre. Entonces, por mucho menos a cualquiera de nosotros, hasta la cárcel cae uno preso o hasta lo pueden matar. Porque es que después de una traición así como la de Pedro, ya él no era digno. No solo para él, porque él lloró amargamente a centro, sino para todos los demás. Uy, este man, hermano, vean, el líder, el que prometía, hermanos. Para toda la gente alrededor, ya Pedro no tenía esperanzas. Pero, hermanos, Jesús no lo vio así. Y esto es lo que hoy a usted y a mí nos da una esperanza. De ver que un hombre como él, que no tenía ningún calificativo, hermanos, Jesús hace algo muy lindo. La Biblia dice que después de la resurrección de Jesús, Jesús se encuentra nuevamente con Pedro. ¿Y qué creen? Uy, la culebra, hermano. Uy, sí, vea, es más, la Biblia dice que estaban allá en el mar pescando y que le dijeron, habían varios, ¿no? Y dice, Pedro es el Señor. ¿Por qué dijeron Pedro? Porque Pedro cargaba su... Sí, mire, le verá. ¿Por qué no dijeron Jacob, otro? Un poco ahí. Porque cuando ellos miran, él dice, no, hijos, tiren la red. ¿Entendieron la señal? Y cuando sacaron los peces, miraron. Y porque dijeron, ve Jacob, Pedro, zonas, es el Señor. Aguas, dirían los mexicanos, aguas, que es el Señor. Como dice, Pedro, la culebra, man. Vea, usted tiene una deuda ahí brava. Es el Señor, Pedro. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Pedro se ciñó y se tiró al agua. Yo no entiendo eso. Si estaban allá, todos en el barco, él se tiró. Para mí que se tiró. Yo dije, ¿para dónde nado? O me tiré a morir, a ahogar, a suicidar. Y ellos sacaron la barca y Pedro ahí les llegó, yo creo que nadando bien despacio. Ay, yo tenía que verle la cara ahora. Y sabe, cuando ellos llegaron, no es que Jesús necesitara pescados ni nada, porque Jesús ya tenía las brasas puestas y un pescado allí. Qué lindo el Señor, hermano. Y la deuda supuestamente, hermanos, ay, ahora se la va a cobrar. Ay, yo me imagino a todos, Pedro, vea, Ana, mire quién está allá. Yo me imagino acá, la Biblia dice que todos estaban en silencio, ¿no? Le verá que todos llegaron,
calladitos, como, ay, lo dejamos solo, miren, no creímos y todo mirando para todos lados, y Pedro, se mira la cara de Pedro, y todo el mundo en silencio, y se sentaron todos allí. ¿Qué hace Jesús? ¿Ahora se las cobro? No. Jesús no lo humilló, Jesús no lo expuso delante de todos, Jesús no lo reclamó, Jesús no lo rechazó. En cambio, le hizo una sola pregunta. Ahora, le hace una sola pregunta, pero 3 veces, ¿no? Pero fue una sola pregunta. Le dice, Pedro, ¿me amas? Esa fue la única pregunta que le hizo. Porque ¿sabe cuál era el interés de Jesús? Saber cómo estaba Pedro. Qué lindo. Pedro, ¿cómo estás después de este zarandeo? ¿Usted todavía me sigue amando después de todo esto que vivió? Mire el interés, ¿no? ¿Usted por qué lo hizo? Sí, claro, el mismo. Usted no cambia, ¿no? ¡Qué rionda! Este otro que yo le dije que es espada, hermano. No. El interés de Jesús era saber cómo estaba el corazoncito de Pedro. Mire, tan lindo el Señor. ¿Cómo estás, Pedro? Usted después de todo esto, ¿usted me sigue amando? Y hoy Jesús te está diciendo a ti y a mí que tus presiones te llevaron a cometer errores, pero hoy Jesús no está interesado en que si fue, que si usted tuvo la culpa, que no tuvo la culpa, que fue el diablo, que fue el coco. No, Jesús está interesado hoy en cómo está tu corazón. Que si tú todavía hoy lo sigues amando a Él. Solo eso. Solo eso le interesa a Jesús. Denle ese aplauso. Diferente a lo que piensa la gente de afuera. Sí, ahora no puedes volver a la iglesia, no puedes volver a cantar, no puedes volver a hacer esto porque fallaste. Una vez, no, 3 veces, no importa, fallaste 3 veces también. El único interés de Jesús era saber cómo estaba el corazoncito de Él. 3 veces. Después de ese tremendo zarandeo, como nos enseñó Elisita esta semana, hablando de la soberanía de Dios y de esos atributos que el Señor lo sabe todo, ¿no? Y hablaba, les hablaba algo muy bonito, decía que con Job, y era que el diablo tiene que estar sometido a Dios, porque va a Job, en Job, y le pide permiso, y Dios le da el permiso, porque Dios es soberano, omnipotente, el poder no está en el diablo, está en Dios. Por eso en Dios usted es más que vencedor. ¿Y sabe qué hace Dios? Dijo, hágale pues, le doy permiso. Y aquí Jesús le dijo, el diablo te ha pedido, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo le he impedido, no, yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. O sea, papito, agárrese duro. Agárrese duro. El interés de Jesús era saber cómo estaba él después del zarandeo. La preocupación no era otra, era, ¿me sigues amando, Pedro? ¿Usted me sigue amando a mí? Porque después de que fallamos, el amor del Señor sigue intacto. Pero cuando fallamos hay algo raro. Nosotros empezamos a cambiar en el amor por Dios. Qué raro, ¿no? Cuando el amor que tiene que cambiar es del ofendido, no del que comete el error. Pero es raro como seres humanos, cuando fallamos a Dios, nosotros no volvemos a la iglesia, nosotros no volvemos a orar, nosotros no volvemos a comunicarnos con los hermanos. Qué raro, hermano, eso. Entonces, cuando fallamos, el que se debe de ofender es a la persona que le hicimos el daño, al que lo negamos. Pero aquí no. Aquí el interés del Señor, del que le hicimos el daño, es por nosotros. ¿No le parece eso maravilloso? Cuando usted falle, cuando tenga errores, no se vaya de la iglesia. Hay tanta gente que se ha ido de las iglesias porque cometieron un error. Es como, o sea, usted es el único enfermo que abandona la clínica por estar enfermo. O sea, hay gente que dice, yo no vuelvo a la iglesia porque tengo pecado. No, pues descubrió el agua tibia usted, hermano. Aquí todos hemos pecado. Pues sí, dice. Claro, decir, no, yo quiero ir al médico, yo todo enfermo. No, qué pena, no, como que pues, para eso quiero al médico. Dice, no, es que yo no volví a la iglesia porque tengo mucho pecado. Y por eso, acá está el jabón de lavadores, como nos enseñó Arbey un día. El jabón de lavadores para que lo limpie, para que lo lave, para que lo sature con su Santo Espíritu y le dé las fuerzas para ser fiel. Él no va a estar allí diciéndose, sí, claro, no. ¿Me amas aún? ¿Aún tienes tu amor intacto por mí? ¿Me sigues amando? Después de que fallamos, el amor del Señor sigue intacto, el amor del Señor no se afecta, el amor del Señor no cambia hacia ti. Cambiamos somos nosotros, que no son los que no debemos de cambiar. Por favor, no se vaya de las manos de Dios por sus errores, por sus fallas, por sus tantas cosas que podemos cometer nosotros. La única preocupación del Señor es, ¿está intacto tu amor por mí? El amor de Dios no se modifica ni se quita. Porque el amor de Dios todo lo puede, todo lo soporta.
El amor de Dios nunca deja de ser. Amén. Denle ese aplauso al Señor. Acabarán la ciencia, las profecías, todo eso se acaba. Pero el amor de Dios nunca deja de ser. Las presiones siempre van a estar allí. Siempre van a haber problemas. Vamos a ser tentados a decir cosas, a hacer cosas, a pensar cosas. Y el que diga que no ha pecado, pues hace a Dios mentiroso, hermano. Porque todos pecamos, todos tenemos error y todos tenemos fallas. De omisión, de comisión, pero todos fallamos. Por A, por B o por C. Las presiones van a estar allí. Ahí van a estar. Son el pan de cada día de nosotros los seres humanos. Y después de la caída, el único amor que queda ileso después de la caída, no es el de su mujer, ni de su esposo, ni de sus hijos, es el de Dios. El amor de Dios queda ileso. Queda ileso. Y la preocupación del Señor después de la caída no es por qué me hiciste esto. No fue el papá diciéndole al hijo pródigo, sí, ve, allá viene este descarado. No. Corrió el papá y se echó sobre su cuello. Qué lindo, hermano. Para Dios no importa cuántas veces has fallado, sino si estás dispuesto a volver a Él cuando lo has perdido todo. El llamado de Dios no se cancela por un error. Está vencido el diablo. Esto es, hermano, falla, acierto, falla y acierto, hermano. Tenemos que estar dispuestos a seguir adelante. El amor de Dios no se cancela por una caída. Un error, como se llama este tema, no es el final. El propósito de Dios en tu vida no termina por un error. Más bien, ¿sabe qué hace el error? Confirma de que usted está en la mano de Dios. Confirma de que Dios sigue trabajando en usted. Amén. Dele ese aplauso a Jesucristo, al que te llamó y al que te ha amado con amor eterno y por tanto te prolonga las misericordias. Te las sigue prolongando. ¿Y sabes cuál es la confirmación en nosotros? El arrepentimiento. Y es saber de que yo he fallado y yo tengo que arrepentirme. Y tener un arrepentimiento genuino y verdadero, dijo Juan, porque el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Y entonces esos árboles que no den fruto, pues van a terminar siendo cortados. Esa es la señal de usted. Uy, me siento mal. El arrepentimiento, es decir, es esa metanoia, ese cambio, es decir, yo no quiero seguir más mi vida así. Me cansé de vivir esta vida así. Así que si hoy te sientes lejos, te sientes débil o indigno como el hijo pródigo, recuerda esto. Jesús hoy sigue preguntando si lo amas. No te pregunta cuántas veces fallaste, sino si lo amas. Esa cuenta de los errores las lleva el hombre. Su marido, mujer, sus vecinos le llevan la cuenta cuántas veces ha fallado, pero Dios no. A Dios solo le interesa si usted lo ama. Amén, aleluya, gracias por tu amor tan grande, aleluya, ya su nombre. En el Antiguo Testamento también encontramos muchas historias donde nos enseñan que la verdad, o sea, lo que marca la diferencia es la actitud que tomamos después de fallar. Recuerde, el amor del Señor sigue intacto. Él te sigue amando. Él amó nuestra miseria. Él ya nos amó en la cruz. Pero es la actitud que tomamos después de fallar. Y esta es la historia muy clara. Está entre Saúl y David. ¿Recuerdan? Saúl, el rey, ¿sí?, que estaba gobernando, pero David, el rey que estaba ungido para sucederlo. Y la historia de Saúl y David no lo demuestra. Porque ambos fueron elegidos por Dios. Ambos fueron ungidos como reyes. ¿Sí? Por el mismo profeta. A ambos recibieron y reinaron el mismo pueblo, a Israel, los dos. Ambos conquistaron y confrontaron batallas y ganaron y perdieron. Ambos cometieron errores enormes, los dos. David no es que fuera más bueno que Saúl, no, los dos cometieron errores, la regaron, la embarraron. Pero mientras David, después de caer, hizo algo muy bonito. Después de caer, David corrió hacia el Señor. Eso es lo que hizo David, correr hacia el Señor. En cambio, Saúl se alejó de Dios. ¿Y sabe qué hizo? Fue y consultó a los brujos, a la bruja, buscó consejo en ellos, consultó a los muertos. Saúl no corre después de su falla y de su error a Dios. David sí corre a Dios.
Y la Biblia dice que Saúl se perdió intentando resolver en lo humano lo que solo se arregla en lo divino. Nosotros tenemos una salida y tu salida es Dios. No importa que otros te estén juzgando por lo que hiciste. Mírelo, mírelo, No, no importa. Que lo vea, que sí, que fue. No, no importa. No. Lo humano, en lo humano usted no puede arreglar estos conflictos. Arréglelo en lo divino. Porque el problema aquí no fue el pecado, los dos pecaron. El problema fue la dirección que tomaron cada uno después de pecar. David se fue y se arrojó a los pies del Señor, hermano. Y de ahí hay un salmo muy lindo, ¿no? El 51. ¿Y sabe qué dice en el versículo 10 del Salmo 51? David dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, limpio. O sea, ¿qué le está diciendo? Este corazón, quítalo. Ni a mí ni a ti te sirve en el corazón que yo tengo. Dame un corazón nuevo. ¿Se ha elegido? Claro, sí, mire, igual cuando su hijo enferma, el niño que nació del problema y del pecado, él oró, David ayunó, David se metió allí, pero cuando vio que los siervos estaban allá afuera, no, así, David salió y ellos no sabían qué decirle, y David, él dice, ¿el niño murió? Sí. Bueno, fue y se bañó, se ungió y pidió comida. O sea, si Cali dijo, tráigame un sancocho con pata y paja, algo bien rico que tengo un hambre tremenda. Dijo, oiga, pero tremendo, tan raro. O sea, ¿cómo no se aflige más ahora que sabe que su hijo murió? Si estaba afligido cuando vivía, ¿por qué no se aflige cuando murió? Porque lo que dice Alejandro, David entendió, hermanos, que él no le podía reclamar a Dios nada, que todo viene es de la voluntad de Dios y que gracias a Dios. Y es que somos tan descarados que hoy, usted y yo, estamos pidiendo al Señor como si Él nos debiera algo. A mí Dios no me debe nada, yo se lo debo todo a Él. Pero, pedimos. Denle ese aplauso al Señor. La verdad, nosotros no vamos de pedir nada, hermano. Nosotros estamos en deuda. Y Señor, y dame esto, y por qué no me... Y nos enojamos cuando Dios no nos da, no nos provee la plata, nos enojamos cuando nos fallan, cuando nos traicionan. Hermano, nosotros estamos en deuda. En deuda estamos con Dios, hermano. A mí Dios no me debe nada. Yo un día entendí eso y yo hice esa oración hace unos años atrás. Porque yo le decía, Señor, y esto, ¿y por qué no me das esto y a otros se los das? Y un día yo dije, pero Dios mío, pues a mí Dios, ¿qué me debe? Nada. Estaba como el hijo mayor. Tanto tiempo he trabajado aquí contigo y no me has dado nada. Pues, vea. Igual que el hijo mayor, ¿sí? Porque así no le dijo. Y no me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero es que aquí todo es suyo. O sea, el problema no está en Dios, el problema está en nosotros, que no hemos entendido, hermano. Entonces, crea en mí un corazón nuevo, recto, limpia, me renueva el espíritu recto dentro de mí. Entonces, mientras Saúl intentó ocultar su error, David decidió entregar su error al Señor. Entonces, ¿qué vas a hacer? Es la pregunta. Porque uno se justificó y el otro se humilló. Y fue una actitud la que marcó el destino de cada uno de esos hombres, el de David y el de Saúl. El error, la verdad, mi hermano y mi hermana, el error no va a definir tu final. Lo que define tu final es cómo respondes después de tu error. Amén. Entonces, aquí todos hemos fallado. Y a veces dicen que el peor ejército que existe es el de los hermanos en Cristo, que ven a un soldado caído y en lugar de levantarlo, sacan la pistola y yo te había advertido que no te metieras por allá. ¡Tum! Lo rematan. No, la idea aquí no es rematar a nadie. Porque es que si usted lo remata es porque usted es muy bueno, hombre. Usted es mejor que el que está ahí caído. Hermano, restaurar, le dijo Pablo, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también caigas. Y mañana el balazo lo tienen que meter a usted. Claro. Y juzgamos a la gente. Ay, ¿cómo juzgamos? Vea esto. ¿Y por qué actúa así? ¿Y esta mujer por qué? ¿Y este otro por qué habla así? Cuenta la historia de que 6 sabios en la India querían conocer cómo era un elefante. Ellos querían saber cómo era, pero eran ciegos.
Entonces no sabían, entonces ahí tenían un elefante, lo pusieron, entonces el primero se levanta y va y toca el elefante por el lado de la oreja. Lo tocó y emitió su juicio y dijo, los elefantes son como un abanico. Y se sentó. El segundo sabio se levantó y fue y tocó el elefante por el lado de la pata. Y dijo, no, los elefantes son como el tronco de un árbol. Y se sentó. El tercer sabio se levanta y va y toca el elefante por el lado de la cola. Y dice, todos están locos. El elefante es como una cuerda. Le tocó la cola y fue y se sentó. El cuarto sabio cuenta la historia que se levanta y va y toca el elefante por un costado. Y lo toca. Dice, no. Los elefantes son como una pared, roñosa y corrugosa y áspera. El quinto sabio se levanta y va y toca el elefante por el lado de un cuerno. Dijo, no, los elefantes son como una lanza. Y el último, el sexto sabio se levanta y va y toca el elefante por la trompa, por el moco, y lo toca allí. Y dijo, no, ustedes están todos equivocados. Los elefantes son como una serpiente, como una culebra. Y entonces empiezan todos a alegar, y alegar, ¿sí? Cada uno asegurando que tenía la razón y que los otros, que cada uno tenía su verdad, pero que los otros mentían. Y lo que ellos no comprendían es que todos tenían la razón, pero no tenían la verdad completa. Y el problema de los seres humanos es ese, que criticamos a otros porque accionan en la vida de una forma como usted no acciona. Pero fue la parte del elefante que les tocó a ellos vivir. Fue la parte del elefante que les tocó. Entonces por eso hablan desde su dolor, hablan desde su tristeza, otros hablan desde su opulencia. Y dicen, ay, se están tan orgullosos. No, es que usted está con un complejo de inferioridad. Y uno no puede contar sus bendiciones porque otros se sienten mal. Ya, yo no cuento mis bendiciones porque otros se sienten mal. No, pues de bala el que esté. Esa fue la parte del elefante que le tocó. A mí me tocó otra parte del elefante. ¿Por qué no unimos tu parte y mi parte y dejamos una verdad completa? Muchas veces nos pasa eso, criticamos a la gente. Porque este y este porque habla así, este porque... No, hermano, no critiquemos a nadie. Muchos hablan, ¿verdad?, desde la parte del elefante que les tocó. Entonces, unamos esto, hermano. En Cristo Jesús debemos de ser uno solo. Puedes quedarte hundido en tu culpa, o bien levantarte con un corazón arrepentido como Pedro, como el hijo pródigo, ¿sí? Y como Pedro, que ¿sabe qué dijo al final? Tú lo sabes todo. A la tercera pregunta, que fue la misma, pero 3 veces, tú lo sabes todo, sin fingir que eres fuerte. No, el propósito no se pierde por caer, hermanos. El propósito se pierde por no volver al Padre, como volvió el hijo pródigo, como volvió Pedro y como volvió David. Amén. ¿A dónde iré tu presencia?, dijo David. El hijo pródigo dijo, volveré, me levantaré e iré a mi Padre. Y Pedro dijo, ¿a quién más iremos? 3 ejemplos que nos demuestran hoy, que para usted y para mí, hoy, 2 o 3 de 2 de agosto, hay esperanzas. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso a Jesucristo. Todos de pie, por favor. Vamos a orar. Espero que le haya bendecido este mensaje.